estas semanas hemos venido compartiendo una serie de exposiciones bíblicas, meditaciones más que nada, que ustedes recordarán, hemos titulado así, En Cristo Jesús. Y estamos tratando por lo menos de, otra vez, de rasguñar un poquito los privilegios de una unión maravillosa. Nosotros todos estamos, quienes creemos en Jesucristo, estamos en Él, unidos a Él. Y no sé si esto que hemos venido reflexionando en estas semanas aquí en el Redil América te está invitando a pensar más detenidamente en especialmente el Nuevo Testamento, cuando te invita a pensar en esas palabritas, en Cristo, en Él, en el amado. ¿Qué es lo que está significando eso? Y que no lo pases digamos, rápidamente, sino que descubras que justamente de esto que hemos tratado de hablar estos días, estas semanas, tienen relación con eso que se dice en esos versículos bíblicos. Hoy vamos a tratar de pensar en un privilegio más de todos estos privilegios de nuestra unión con el Señor Jesucristo. Para eso quiero que por favor alguien busque en su Biblia y lo tenga ahí abierto, Efesios capítulo 1, versículo 11 al 14. Que otra persona, por favor, tenga Efesios 1, 18. Que otra persona tenga Romanos 8, 17. Que otra persona tenga Primera de Pedro 1, del 3 al 4. Antes de que vamos allá, quisiera que, por favor, tratáramos de hablar juntos aquí, que estamos en confianza. ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando piensas en herencia? ¿Algo bueno o no tanto? Hermanos, poder. Vamos a ver. Se fue el poder. Qué tristeza. Bueno, entonces vamos a orar para que el poder del Señor esté entre nosotros. Pero, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en herencia? ¿Qué piensas? ¿Mm? Dinero. Dinero. Ok. Bienes. Bienes. Sí, señor. Deudas. Sí, también. Deudas. También, sí, la verdad. Garantía. Ajá. Problemas, conflictos. Problemas, conflictos, sí, sí. Es increíble, pero es verdad. La connotación que yo he escuchado para algunos tiene el pensar en herencia es conflictos. Y peleas con los hermanos, por ejemplo. Uy, no, qué duro eso. Peleas con la familia por herencias, pero pues eso no es ninguna novedad entre nosotros, los seres humanos, así es. Sin embargo, la idea es que en medio de toda la ruina que nosotros traemos a las cosas buenas que hay y Dios trae a nosotros, en medio de la ruina, habría que decir, hermanos, que la herencia es algo que debería tener una connotación positiva, buena, ¿no? Imagínate, tú estás por alguna razón en una situación de enfermedad o algo que te ha ocurrido y descubres que tenías un primo, tú sabías que tenías un primo, bueno, digamos un tío mejor, un tío por allá lejano, y el tío falleció y no dejó herederos, y por alguna razón a ti te tocó parte de sus bienes, de lo que él había trabajado, de todo el fruto de su trabajo, y que eso que él hizo vino a cambiar algo de tus condiciones de vida. Y digamos, si era un tío rico, entonces las cambió mucho, pero no importa, vino a hacerte algo que resulta bueno, especial, bello. Hermanos, esta herencia de la que vamos por lo menos a pensar hoy es espectacular, porque es justamente eso. Nosotros que estamos en Cristo Jesús, hemos sido unidos a Él para que ahora seamos herederos, que tengamos herencia. Este es el privilegio en el que quiero que meditemos unos minutos de esta tarde. Y antes de leer esos pasajes bíblicos que les invité a abrir, vamos a orar al Señor.
Padre precioso, yo quiero agradecerte en esta tarde, Señor, porque en medio de nuestra debilidad, ninguno acá, Señor, llega a este lugar como el de mostrar. Nosotros reconocemos, Señor, que tú has hecho por nosotros lo que nosotros disfrutamos. Es por tu gracia, tu gracia. La forma en la que también decidiste manifestar tu gracia, Padre nuestro, fue uniéndonos al Hijo, es decir, al ponernos en Él, dentro de Él. Y esa relación que hemos estado meditando, que es misteriosa, que es espiritual, pero que es real y que es una posibilidad para todos los que confían en tu Hijo Jesucristo, que creen en Él, que se arrepienten y vuelven a ti. Padre, hoy danos luz, trae gracia a nuestras vidas. Alumbra nuestros ojos para que nosotros contemplemos las maravillas del Evangelio, de lo que ahora es posible para nosotros, por lo que tu Hijo Jesucristo hizo. Gracias por Jesucristo, Padre, gracias por Él, gracias por el Hijo. Que Él siempre siga siendo nuestra alegría, nuestra esperanza, nuestra fortaleza, Padre, y que por favor, para ninguno de nosotros sea como de mentiritas. Que tu Hijo Jesucristo sea real para nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a disfrutar lo que nos has dado, a descansar en lo que ahora es nuestro, nos pertenece, por gracia, y a adorarte a ti y a exaltarte a ti en el proceso. Que bendito seas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer juntos, por favor, varios versículos bíblicos que nos hablan, nos hacen mención de este privilegio. Yo sé que hay muchísimos, pero por eso tenemos que mencionarlo solamente. Efesios capítulo 1, versículo 11 al 14. ¿Quién lo tiene, por favor? Y léalo con voz fuerte, si alguien se va a animar a leerlo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muchas gracias, hermanita. Muy bien, ¿qué nos está ayudando a entender el apóstol Pablo en esta ocasión? Que en unión con Cristo se nos hizo herederos. Eso es lo que Dios dispuso para todos los suyos, que sus escogidos no se quedaran con las manos vacías, sino que la belleza y la abundancia de todos los bienes que Él quería participarles fueran suyos, y que al recibir todo eso, ellos llenaran sus bocas con alabanza y con gratitud, porque ahora se nos hizo herederos. Y además también dice que la certeza de la herencia se confirma al colocar en nosotros la garantía que es ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Muy bien, por favor, Efesios 1:18, y quien lo tenga lo lea con voz fuerte, por favor. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Gracias. Imagínate, esta herencia de la que Pablo habla, y bueno, otros autores bíblicos ya vamos a ver eso, es tan ricamente gloriosa que Pablo ora por sus hermanos para que ellas puedan entenderla y puedan disfrutarla. Es decir, que no sea solamente como imaginación, ¿sí? Sino que puedan arraigarse en esa verdad que nuestro corazón tiene, debe ser iluminado
para ver esa herencia en las páginas de las Escrituras y podamos extender nuestros ojos para alegrarnos en ella, que somos herederos, que tenemos ahora herencia. Por favor, ¿quién tiene Romanos 8:17? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gracias, muy bien. Esta herencia la obtiene todo aquel que llega a ser hijo de Dios. Por eso lo que Pablo está diciendo, solo los hijos heredan del Padre Celestial. Pero ustedes saben, solo hay un unigénito hijo y solo Él es el heredero, digamos, lo legítimo del Padre, a quien Él ha constituido heredero de todas las cosas. Pero ¿cómo les parece que el Padre ha querido tener muchos más hijos? Y así lo hace entonces por todo aquel que pone su fe en su unigénito Hijo Jesucristo. También se convierte en hijo por adopción, como lo estuvimos estudiando hace unos días acá. Y el Padre lo hace lleno de alegría. Y hermanos, miren, aunque nuestro hermano mayor sea el heredero legítimo de todo, ¿quién es Él? Jesucristo. Aunque Él es el heredero de todo, Él no tuvo problema en compartir su gran herencia con todos sus hermanos menores. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Bueno, ahí muy superficial la mención, pero algo nos va quedando en la mente acerca de nuestra herencia. ¿Y qué dice, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, se hizo posible que muchos hombres muertos volvieran a vivir. Es decir, que experimentemos el nuevo nacimiento. Y vueltos a la vida, nosotros pudiéramos obtener la herencia de Dios. Esa herencia es imposible de corromper, está libre de suciedad y es permanente en su belleza. Descripciones de nuestra herencia. Ahí sencillito. Hermanos, yo lo que quisiera, después de haber hecho mención de algunos pasajes de la Biblia, ustedes van a leer muchos más seguramente en casa. Quisiera a continuación hacerles pensar de qué herencia es la que estamos hablando en esta ocasión. En esta ocasión, de ese privilegio, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios, acerca de esta herencia, justamente? Hermanos, decir que Dios mismo, y no solamente sus regalos, Dios mismo, y no solamente lo que Él puede darnos, es nuestra herencia, es algo que todos nosotros podemos confirmar con confianza, que nos enseña la palabra de Dios. Dios, el que es incomparable, el bien supremo, Él mismo se da a nosotros para que Él sea nuestro bien mayor. Disfrutar de su belleza, disfrutar de su majestad, disfrutar de su amor. Eso es lo que más y mejor se podría desear sobre este mundo. Sin terror, sin miedo a estar en su presencia. Lo mejor de nuestra vida, recuerden como lo dice el Salmo 73, versículos 25 y 26, dice: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción. Otra forma de traducirlo, y mi herencia para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí estar cerca de mi Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Es decir, la Biblia a todos nosotros nos ayuda a entender que Dios se ha querido constituir en nuestra herencia, ¿sí? Él mismo. Y eso es hermoso, ¿no? Qué espectacular. Bien.
Aunque eso es así, yo quisiera hacerles pensar en esta tarde otro aspecto adicional de lo que significa nuestra herencia, y esa herencia que recibimos en unión con Cristo Jesús. ¿Cuál es esa herencia? Básicamente, decirles, la herencia es la tierra. La tierra. Y me gusta que hagan caras raras. Porque espero que por la gracia del Señor sigamos entendiendo esto que la Escritura nos quiere ayudar a entender. Pero hoy yo, en este momento, me dispongo a hacer un pequeño mini repaso, o digamos una pequeñita teología bíblica de lo que significa la tierra y esa herencia que Dios quiere darnos a nosotros, a ver si entendemos mejor por qué es que les estoy proponiendo que la herencia para su pueblo es también la tierra. ¿Vamos bien? Bueno, ustedes recuerdan, tenemos que arrancar siempre para poder entender esto bien, tenemos que arrancar por Génesis. Y Génesis inicia diciendo o hablándonos de la creación de un mundo ¿qué? Fantasmagórico, espiritual o algo así. No, Génesis arranca, parte, hablándonos de la creación de un mundo material. Y ese mundo material llena de complacencia a Dios por todo lo que Él ha hecho. Es decir, Él ve el mar y le parece espectacular. Él ve los ríos y le encantan los animales, las plantas, todo es bueno. Lo que yo he hecho es bueno. Y cuando Dios crea al hombre, ¿lo forma de qué? De la tierra misma, del polvo, para que ese ser recién creado haga avanzar y desarrollar el potencial que Dios mismo puso en las cosas creadas. ¿Dónde? En la tierra. Oh, pues, quédense conmigo acá. Y a nuestros primeros padres, se nos dice en Génesis, se les hace una habitación de manera especial. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Edén, es decir, delicia. Esa es la traducción de Edén, delicia. Y se le coloca ahí, es decir, dentro de esa hermosa creación se le da un lugar más especial, que es un lugar material, físico, que es para que se disfrute, como Dios lo ha creado. ¿Vamos cogiendo la cosa? Bueno, pero las cosas avanzan así y se quedan así, ¿no? ¿Cierto que no? No, tristemente no así. Se quedan. Adán desconfía del Señor y toda su posteridad vive los efectos de su decisión. Y escuchen, ¿qué es lo que hace Dios para mostrar a Adán y a Eva el cambio horrible que ha ocurrido por el pecado? ¿Qué es lo que Dios hace para que ellos entiendan lo que ha acontecido? Él los saca del huerto del Edén. Es decir, ya no podrían estar en delicia, esa tierra especial donde podían consumir del árbol de la vida. Son sacados de ahí. Ustedes recuerdan el avance de la historia bíblica. Las cosas se ponen tan mal en nuestro mundo que Dios decide purificar su hermosa tierra al enviar un diluvio y destruir con él a toda carne, hombres, ganado, reptiles, aves del cielo. Después de él, la idea de Dios no es que su creación se quedara vacía. Ese no era el propósito. Así que Él salva a la familia de Noé y lo salva junto con una pareja de cada especie animal. Entonces la creación material, incluyendo el ser humano, tendría un nuevo comienzo con Noé y su familia. Sin embargo, las cosas siguen mal en la amada y quebrantada creación de Dios. Ustedes ven, después del diluvio, lo que ocurre, ¿no? Las cosas no están nada bien. Bueno, allí es cuando Dios, Génesis 12, Dios decide llamar a un hombre y a su familia. ¿Qué le manda Dios a Abraham? Le manda dejar su tierra, ¿para qué? Para que él sea guiado a una tierra que Dios mismo, ¿qué? Le daría, ¿no? ¿Recuerdan eso? Dios mismo le daría. Miren pues todos los elementos que a veces uno tiende a omitir de su lectura de la Biblia. Dios le daría una tierra. Dios promete a Abraham y Dios promete a su descendencia
ellos serían herederos de la tierra de Canaán. Yo sé que tú sabes, si has leído la Biblia, que Abraham no recibió la herencia que se le prometió. Él no la recibió. Él anduvo más bien como si fuera un extranjero en medio de la tierra que ya se le había asegurado sería heredero. Ustedes recuerdan, lo único que él puede hacer es comprar un pedacito de lote para construir un mausoleo. Y allí pone a su esposita y a otro. Es lo único que él puede recibir en la tierra que se le prometió. En la Biblia nosotros entendemos que Abraham en algún momento de su vida comprendió que la herencia que Dios le daría era por lo menos la tierra en la que él vivía, pero enriquecida con el establecimiento de la ciudad de Dios, es decir, la ciudad en la que Dios mismo es el arquitecto y constructor. Ustedes saben eso. Después de Abraham, Isaac, Jacob, ustedes recuerdan, el pueblo de Israel está en Egipto. Muchos años después de que Dios llama a Abraham, vemos a Israel constituido un numeroso pueblo y ellos están en Egipto. Y están en Egipto siendo ¿qué? Esclavos. Son esclavos. Yo creo que la experiencia más alejada de sus vidas era la de poseer una tierra propia. En esa condición en la que ellos se encuentran, ellos están en servidumbre. Un esclavo no posee nada. Generalmente, un esclavo no tiene mucha esperanza de que su trabajo se traduzca en futura herencia para sus hijos. Así que imagínate al pueblo de Israel ahí en Egipto, recordando las promesas que Dios había hecho a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dios les daría toda la tierra se las daría. ¿Cómo les sonaba a ellos esas promesas de la herencia de Dios estando justamente allí en la esclavitud, en servidumbre? Esa antigua promesa de Dios era una bonita promesa, una cosita como para alegrarle a uno el corazón en esta miseria en la que estamos de esclavitud, pero es un poco ingenua. Eso no tiene ninguna forma de aplicación. Su condición actual no les ayuda a entender fácilmente eso. Sin embargo, en el momento exacto, en el momento establecido por Dios, aparece el siervo de Dios. ¿Aparece quién? Moisés. Y Moisés empieza a decir a Faraón a viva voz: deja ir a mi hijo. Por pura gracia Dios los sacaría de esa condición de pobres y desposeídos de la tierra que experimentaron en Egipto y los llevaría hasta el lugar de la promesa, la tierra donde fluye leche y miel. Ustedes pueden ver en los capítulos 14 al 19 del libro de Josué que eso que Dios prometió fue real. Dios cumplió su promesa a cada una de las tribus de Israel. Les vemos en esos capítulos recibiendo su herencia. ¿Estamos bien? Su herencia. Ustedes saben cuál es la historia posterior de Israel cuando ellos se establecen en Canaán. ¿De qué se trata más o menos lo que viven allá? Es una historia de abandono de Dios. Es una historia de idolatría. Es una historia de rebelión. Y muy interesante lo que ese periodo de la historia de Israel nos cuenta para lo que estamos tratando de reflexionar. Porque ustedes saben, hermanos, qué es lo que les ocurre a ellos al pecar. Cuando ellos, estando en la tierra, pecan contra el Señor, se rebelan contra Él. ¿Ustedes saben qué les ocurre? Muy bien, exactamente eso, así es. Naciones vecinas los despojan ¿de qué? Hermanos, puede ser que nosotros hemos aprendido a espiritualizar tanto las cosas que ya no leemos la Biblia así. Pero Dios envía a otros pueblos, otras naciones, para que les despojen de la tierra. Les quiten la tierra. ¿Saben qué hace después de eso el Señor? Les levanta un libertador en el principio, los jueces,
¿Para qué? Para recuperarles la tierra y volverles nuevamente a dar la posibilidad de que la disfruten. ¿Cuál tierra? La que Dios les dio. Nuevamente. ¿Qué significan cada uno de los exilios de Dios que Dios manda sobre el pueblo y que ellos tienen que experimentar por su rebelión? ¿Qué me dice eso a mí cuando yo leo eso en la Biblia? Hermanos, aunque la existencia humana esté íntimamente vinculada con la posesión de la tierra, Dios no les permitiría vivir y disfrutar de ella de cualquier manera. No lo iban a hacer así. El castigo, entonces, es quedarse sin tierra. Cuando uno ve esa historia, ese gran relato de la Biblia, uno sí empieza a hacerse la pregunta, pero entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que ellos necesitaban? ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Para por fin heredar lo que Dios nos ha querido dar desde el principio y que no se perpetúe el ciclo. ¿Cuál ciclo? El de rebelión, el de exilio, el de no poder recibir la tierra. ¿Por qué? Porque no la podemos recibir de cualquier manera. ¿Cómo es posible que ese ciclo termine? No vaya más. O quizá la pregunta no es qué es lo que necesitamos, sino a quién necesitamos. ¿A quién es el que necesitamos? Y entonces ustedes empiezan a notar, como el pueblo lo empezaba a notar. Por ejemplo, en los Salmos aparece una cita un poco extraña. Salmo capítulo 2, versículo 7 al 9. Miren lo que dice. Qué tan interesante. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Entonces leemos ese salmo y seguramente ellos también leían ese salmo y se preguntaban, bueno, ¿de quién se habla aquí? ¿De David? ¿O se está hablando quizá de alguien más? A quien Dios le dice que le iba a dar todas las cosas, que sería heredero de todo. Pero ¿cómo así? Bueno, la esperanza del pueblo se sigue alimentando, pero también se alimenta por boca de los profetas. Recuerden que estamos hablando de la perspectiva que ellos tenían de la tierra, de la herencia, que tal vez para nosotros ya no es tan importante como lo fue para ellos, pero que ojalá Dios nos dé la gracia de seguir apreciando eso que Él nos va a dar. Por ejemplo, Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 65, dice algo que, pues, desconcierta al pueblo, alimenta de esperanza al pueblo, pero también les levanta preguntas. ¿Pero cómo así? Porque miren lo que Dios manda decir al pueblo a través de este siervo suyo. Dice, Isaías 65, y voy a leer desde el versículo 17. Y ahí va. Por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. Y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Pero gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear, pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días. Porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán. También plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos del Señor. Ellos
y sus vástagos con ellos. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando, y yo habré oído. El lobo y el cordero pastarán juntos, y el león como el buey comerá paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. A mí me encantaría pensar qué es lo que tú piensas cuando escuchas eso. Es decir, tú estás pensando en algo por allá fantasmagórico, en algo del más allá, en algo que no tiene relación con la tierra, con la creación. Sin embargo, las esperanzas del pueblo se siguen alimentando por boca de los profetas, por todo lo que Dios les ha venido anticipando de lo que será la restauración de su pueblo. Y resulta, hermanos, que muchos años después de que estos profetas levantaron su voz para hablar de esta herencia, de lo que Dios les daría aunque ellos no lo merezcan, después de muchos años, el pueblo de Israel estaba nuevamente bajo el dominio romano. Es decir, ellos están en la misma sensación de exilio del pasado. Y en ese momento exacto se empieza a rumorar que hay un nuevo profeta en medio del pueblo. ¿Quién es ese profeta? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Será? ¿Qué palabras interesantes traerá? O tal vez es el Mesías. Por fin vamos a salir de aquí, de esta sujeción a Roma. ¿Quién será él? Bueno, este precioso, en su más famoso discurso, le dijo a la multitud, y arranca por ahí. Bueno, no arranca por ahí, pero es el principio de su sermón más famoso. Y les dice, bienaventurados los mansos en espíritu. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por herencia. Otro que llega a conectar las promesas del pasado y viene a hacerlas vigentes. Pero tal vez, otra vez, puede ser que tú empiezas a pensar, sí, la herencia, la fantasmagórica, la de por allá, la de un lugar que no tiene nada que ver con esta creación. También este precioso dice en una ocasión a sus discípulos, vengan benditos de mi Padre, hereden ¿qué? El reino, hereden el reino. El apóstol Juan, que fue alguien que fue cercano, muy cercano al Señor Jesucristo, también menciona que sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, ¿recuerdan eso? Sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Por allá en Juan, capítulo 14. Todas las cosas en sus manos. Perdón, capítulo 13. Todas las cosas en sus manos. Ahora el Hijo Jesucristo es consciente de que el Padre le ha dado todas las cosas, que todas las cosas son suyas, le pertenecen a Él. Eso nos dice Juan también. Bueno, interesante. El apóstol Mateo, por otro lado, también nos dice que escucha decir, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cierto que sí? En el cielo, en la tierra también. Y también ustedes recuerdan el autor de Hebreos cuando dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. ¿A quién ha hecho qué? ¿A quién ha hecho heredero de todas las cosas? De todas las cosas. Bueno, hermanos, ¿qué es lo que necesitamos? ¿A quién es al que necesitamos? Después de todo ese repaso que empieza espectacular, Dios nos crea para esa tierra, para heredarla, para disfrutarla, para vivirla, para desarrollarla, pero nosotros nos arruinamos y aunque Dios persiste en darnos la tierra, nosotros insistimos en volver a perderla. La solución que se nos muestra en la Escritura es que tiene que llegar alguien a quien se le da todo, a quien es heredero legítimo de todas las cosas. Entonces, hermanos, a este que Dios constituyó heredero de todo, Jesucristo,
Dios al mismo tiempo lo constituye como alguien que va a participarnos de su herencia. Primero, antes de participarnos de lo que ya es suyo, Él quiere darnos lo que le pertenece. Pero antes de darnos eso, Él tiene que obtener nuestro perdón. Porque pues personas como nosotros no deberíamos recibir la tierra por herencia. Todo el bien que Dios nos ha traído como seres humanos en esta creación preciosa. Pero no solo tenía que traernos el perdón, también, además de perdonarnos, tendría que tener la autoridad de hacernos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos escuchado que son los hijos los que se constituyen en coherederos, ¿cierto? Son los hijos los que pueden recibir esto. Y Jesús lo es. Él tiene autoridad para hacernos hijos de Dios. Pero además, que necesitamos tiene que tener el poder suficiente para restaurar la tierra, para restaurar su mundo, para restaurar la creación. Que no sea avaro, que no le duela dar lo que le pertenece, que quiera compartir de lo suyo con los que ahora son suyos también. A ese es al que necesitamos, al Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bien. Se nos une a Él y unidos a Él entonces se nos promete la tierra por herencia. Unidos a Jesucristo ahora somos herederos, como todos esos capítulos o versículos que leímos ahorita en un principio nos dicen. Bueno, yo quisiera mencionar algunas implicaciones de esto, hermanitos, para que lo sigamos pensando, a ver cómo nos va. En primer lugar, Dios es generoso. Tal vez aquí hay alguien que tiene serias dificultades para ver que Dios es generoso. Y eso puede ser por muchas razones. Pero Dios, al mostrarse como dispuesto para que nosotros no solamente estemos en el Hijo, sino que en el Hijo nosotros podamos recibir de todo lo que Él siempre ha soñado darnos. Es decir, es que la voluntad suya es esa, la tierra para nosotros, la creación para que la disfrutemos. ¿A ustedes no les gusta mucho la tierra? Hermanos, si alguien acá está desesperado por morirse es porque está muy mal, porque está con mucho dolor, porque está muy triste, porque, por supuesto, las circunstancias horribles que experimenta superan su deseo de la vida. Pero resulta que todos nosotros fuimos creados para vivir. Y para vivir como seres materiales, en una creación material, que no hemos podido disfrutar como Él ha querido que la disfrutemos, pero que Él insiste en que la disfrutemos. Dios es generoso, lo es. Si ahora tenemos dificultades para verlo, pues en algún momento lo podremos comprender mejor. Pero hermanos, nosotros, los cristianos, somos el pueblo que vive en esperanza. Somos ese pueblo. Cuando se insiste en recordarle a la iglesia que nosotros hemos sido hechos coherederos o que nosotros participamos de la herencia de la tierra, se hace para que nosotros tengamos esperanza, para que nosotros reconozcamos que nuestra vida no termina, pues primero con la muerte, ya sabemos la resurrección, pero lo mejor del mundo, lo mejor de la vida, lo que yo sé que ustedes también disfrutan, les encanta porque fuimos creados para eso, hermanos, no se va a perder. Nosotros somos el pueblo que vive en esa esperanza, en la esperanza de la resurrección. Y la resurrección no significa simplemente que nuestro cuerpo se restaura. No solo eso, sino que la creación se restaura. Que Dios recupera su mundo y lo recupera para que su pueblo pueda vivir en él para siempre, sin ser exiliados, sin ser sacados de él. Y eso es una
Bueno, esa es una alegría, es una bendición. Nosotros somos ese pueblo. Otra implicación más. Pudieras empezar a pensar, por favor, en tu cosmovisión cristiana, en tu forma de entender la realidad. ¿Podrías empezar a pensar, por favor, que la realidad no es como la hemos venido aprendiendo y heredando de siglos de tradición, especialmente influencia griega, que nos ha enseñado a pensar que las cosas materiales son malas, que solamente las cosas del plano de las ideas o las cosas trascendentes o elevadas son las que más importan? Dios ama su tierra. A Él le importa su creación, a Él le importan los animales, los pajaritos, los perros, los gatos, los leones, los tigres. A Él le importa que uno se coma al otro. Y Él va a restaurar su tierra, su mundo, esta creación. Y esta creación restaurada no es para que se quede vacía, como originalmente tampoco fue la idea. Más bien esta creación es para que desde ahora experimente la restauración que Dios está trayendo a toda ella y que experimentará su restauración final aquí a la vuelta de la esquina en cualquier momento. Ustedes recuerdan lo que dice Romanos capítulo 8, que la tierra, ¿qué es lo que está haciendo en este momento? Gime. La tierra gime como gime una mujer que tiene dolores de parto. ¿Y gime por qué? Por el día de la manifestación de los hijos de Dios, porque ese día que los hijos de Dios se manifiesten en gloria, esa creación por fin será liberada de la esclavitud y de la corrupción a la que hoy está sujeta. Pero llegará el día en que ya no será más así, esta creación. ¿A ustedes les gusta Medellín? Pues puede ser que muchas cosas de la cultura no, pero imaginar el río Medellín, bien lindo, pudiendo uno tirarse ahí al charco, pescando, desarrollando la ciudad, desarrollando tecnologías, cosas espectaculares para la gloria de Dios, para que Él sea más tenido por precioso, por hermoso, a través de lo que Él ha pensado para nosotros desde el principio. Porque su plan no ha terminado. Lo que se propuso en un principio, lo terminó de sacar adelante en su Hijo Jesucristo. Y estamos a la vuelta de la esquina para ver la materialización de cielos nuevos y tierra nueva. De eso que a nosotros se nos ha hecho, ¿qué? Herederos. Herederos de una creación restaurada. Bueno, hermanos, que la verdad del Señor los bendiga, que eso pueda transformar sus mentes, que pueda ayudarles a la hora de pensar sus trabajos, que no se desesperen al sentir que ahora ya no pueden hacer ciertas cosas. No, es que yo no tengo tiempo para viajar como quisiera viajar, entonces quisiera abandonar mi familia o simplemente quisiera dejar mi trabajo porque yo quiero alcanzar mis sueños. Hermanos, tranquilos, tranquilos. La creación está a la vuelta de ser restaurada para que el pueblo de Dios viva la vida de Dios, la que Él ha querido para siempre, pero ahora como hijos y como coherederos con Cristo Jesús. Bueno, oremos, hermanos, al Señor. Padre precioso, gracias por ser como eres. Yo sé que a veces luchamos con entender cómo es que lo que tú nos dices en tu palabra tiene relación con la vida cotidiana. ¿Cómo es posible que nuestras aspiraciones pueden extenderse hasta más allá de lo que simplemente estamos viviendo hoy? Nos cuesta. Y aún, Señor, nosotros cometemos el triste error de pensar que cuando tu palabra nos invita a poner nuestros ojos en las cosas de arriba, es como si nos estuviera invitando a pensar en que este mundo no importa, es decir, que esta creación no importa. No, este mundo, claro, este mundo quebrantado, caído, este sistema de valores que se revela contra ti, claro que sí, no queremos poner nuestros ojos ahí, Señor, pero nosotros en nuestra humanidad, en lo más profundo de nuestro ser, reconocemos, Señor, la alegría que nos produce, Señor, ser humanos, comer, oler, disfrutar de la amistad,
disfrutar de una conversación, disfrutar de un viaje, disfrutar de una montaña, disfrutar de los ríos, disfrutar de nuestro trabajo, del avance y el progreso de la tierra. Señor, nosotros sabemos que esto es tan importante para nosotros, pero nosotros tristemente hemos aprendido a pensar tan equivocadamente que cuando pensamos en que seremos herederos, claro, herederos de un pedazo de tierra imaginaria, es decir, un pedazo de tierra espiritual, muy bonito, pero como que no repercute, como que no suena, como que no hay eco en lo íntimo de nuestro ser. ¿Por qué, Señor? Porque nosotros fuimos creados del polvo de la tierra para la tierra. Eso completa nuestra humanidad. Por eso es tan precioso ver a tu Hijo Jesucristo haciéndose hombre, demostrando en su encarnación que la tierra sí importa, que la creación sí es algo que tú no abandonas ni dejarás. Más bien que tú harás lo necesario para que un día los perros no se maten. Un perro y un gato, Señor, no se acaben. Para que un niño pueda jugar con una víbora y no haya mal en toda esta creación. Esperamos ese día, Padre. Esperamos ese día en el que no solamente somos como metidos ahí, sino que llegamos con el título de hijos y coherederos. Gracias, Padre, por lo que Abraham pudo entender, por lo que tus siervos en el pasado pudieron entender, que ahí se extendían a una patria superior, a una tierra superior. Pero no es superior porque no sea material, porque era espiritual, no, Señor. Porque era superior en belleza, en grandeza, en gloria. Tú estarías en medio nuestro, así como lo dice Apocalipsis. Te adoramos, precioso Padre, por darnos tanto, Señor, por no cansarte de darnos. Y porque todo esto que hemos recibido, no lo hemos recibido porque somos muy queridos, porque somos muy especiales, porque hacemos todo de la manera precisa y justa. Señor, nosotros somos herederos porque se nos ha unido a alguien maravilloso, a tu Hijo Jesucristo, que es nuestra esperanza y nuestra salvación. Que bendito sea tu nombre, Padre. Te adoramos por darnos lo que nos das. Que bendito sea tu nombre, ahora y por siempre. Amén.